¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El neoliberalismo dejó tierra arrasada, de verdad, y tenemos que saberlo, y contra eso tenemos que luchar permanentemente. ¿De qué manera? Entendiendo lo que pasa, sabiendo qué es lo que ocurrió y cuáles son las posibilidades que hay ahora de llevar a cabo un gobierno. Se endeudaron de una manera pavorosa, pero no solamente en el orden nacional, eso que es imposible de asumir, que si hubiera que hacerlo, si no se puede lanzar para más adelante, impediría toda posibilidad de trabajo del gobierno nacional. Por supuesto que el Fondo Monetario ya sabe que ante la mirada internacional está peor que nunca y por consiguiente la posibilidad de negociar del gobierno argentino en lo nacional es buena, pero en lo provincial no tanto. Y así también, como en muchas provincias, la deuda es pavorosa, inmanejable. Axel Kicillof tiene que afrontar ahora uno de los desafíos más impresionantes de toda su vida en la carrera política. Tiene que tratar de pagar la deuda. ¿Y cómo hacer? Si no hay un centavo, la caja no daba para los sueldos, hubo que amacarse para poder llevar adelante la situación. Y encima, tener que pagar cientos de millones de dólares a esos acreedores, bandoleros internacionales que le prestaron dinero a María Eugenia Vidal, una mujer que hizo un verdadero desastre en la provincia de Buenos Aires y ahora deja un pagadiós, porque de verdad es imposible de asumir este compromiso. Mire el comunicado que hoy tuvo que emitir la gobernación para hacerle entender a la gente qué es lo que está pasando. El gobierno bonaerense busca postergar el pago del bono. Proponen a los tenedores cancelar en mayo el vencimiento previsto para el 26 de enero. Mire, lo van a tener que hacer. Van a tener que aceptar que las cosas sean de esta manera. Van a tener que venir al pie. ¿Por qué? Y bueno, si ellos decretan el default porque no se les paga, ¿y qué van a hacer? ¿A quién le van a ir a reclamar en lo inmediato? Hay voluntad de pagar, pero al mismo tiempo los acreedores tendrán que entender y van a aceptar. Y si no lo hacen, allá ellos, porque prestaron un dinero que no debían prestarle a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires. Ahora le vamos a mostrar más adelante lo que ha sucedido con la provincia de Buenos Aires. Pero antes escuche al ministro de Economía, Pablo López. La situación de la deuda es una situación que no es sostenible. Y ahora lo que hicimos fue concentrarnos específicamente en los tenedores de este título en particular, que tiene un vencimiento el 26 de enero. Y lo que estamos haciendo es solicitando el consenso para diferir el pago del capital, porque lo que tenemos el 26 de enero es un pago de capital y un pago de interés. Lo que estamos proponiendo es diferir el pago de capital hasta mayo. A un país o a un gobierno provincial en este caso, le decretan el default. Lo que pasa es que no le pueden prestar más dinero, no le prestan más. Bueno, la provincia de Buenos Aires no tiene previsto ahora tomar más deuda. Por consiguiente, los acreedores tendrán que saber si el castigo es que no le pueden prestar dinero. Bueno, mala suerte, seguirán acumulando algunos intereses, a la larga, como siempre, cobrarán y ganarán, pero van a tener que esperar circunstancias un poco más favorables para la provincia. Kicillof y María Eugenia Vidal estuvieron discutiendo por lo de la deuda, con increíble cinismo. La gobernadora decía, pasamos de 9.000 a 12.000, sí, de 9.000 dólares, 9.000 millones, a 8 pesos y pico, 9, a 12.000 millones, que ahora son a 60 pesos justamente por obra y gracia del gobierno de Cambiemos. Estaba alrededor de los 11.000 millones de dólares cuando se fue, porque si bien él registró una deuda de 9.000, era mucho más alta porque tenía mucha deuda no registrada. Cuando Vidal empezó su mandato, había 9.000 millones de dólares de deuda. Sí. Pero con un tipo de cambio 9.70. Sí. Hoy hay 12.000 millones de dólares aproximadamente, un 30% más en dólares. Lo reconoció la gobernadora. Pero con un tipo de cambio de 46 pesos. Ahí está la diferencia. Tomó deuda en dólares la gobernadora Vidal, lo cual hace que la deuda sea más difícil de pagar, peores los plazos. Hoy nuestra deuda está alrededor de los 12.000 millones y está en estos lugares, e incluso en obras que se van a terminar en el próximo mandato. Y vos fíjate, cuando ella llegó, la mitad de una deuda, que era 30% más chica, la mitad estaba puesta en dólares, la otra mitad en pesos. Hoy hay un 80% en dólares. No hay forma de que Vidal defienda el endeudamiento que hizo, no hay forma de que lo explique y no hay forma de que sobre todo diga que no pasó nada con la deuda. Pero me parece que ya de negar la realidad
es un lío para el gobierno que viene, para cualquiera que siga, si sigue ella o si viene otro gobierno, se armó un lío. Los invito a mirar esta placa que es demostrativa de cómo han sido las cosas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la misma porque se me hace valioso que ustedes en el trabajo de ciudadano que siempre les proponemos sepan estas cosas. La deuda de la provincia de Buenos Aires en números es el mayor nivel de deuda en bonos del país. Es el mayor nivel de deuda con organismos internacionales. Es el segundo emisor de deuda soberana en América Latina. En 2018, María Eugenia Vidal lo hizo. El 74,5% del total de la deuda debe ser abonado entre 2019 y 2023. Demencial lo que hizo María Eugenia Vidal. Y ahora ese paga Dios lo tiene que arreglar Kicillof. Mire esta otra placa, la deuda externa en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires es la peor de todas las provincias en esa deuda. Pero hay otra deuda, que es la deuda interna, que hay que pagar de 1000 maneras diferentes. Mire, los docentes tan atacados por María Eugenia Vidal, por el gobierno nacional y por los medios de comunicación que los perseguían de la peor manera, de la más aberrante, diciendo cualquier cosa de ellos, al final terminaron sacándole dinero del bolsillo a esos trabajadores docentes, a los que les negaban la paritaria, les negaban el aumento. Cuando hacían los paros de protestas legítimas, pues entonces le quitaban el dinero. Mire esta noticia, es interesante. Kicillof, pasan directamente a la noticia, Kicillof va a devolver a los docentes el dinero que Vidal les descontó por hacer un paro. Está bien. La decisión del gobernador es por las huelgas de noviembre, cuando los maestros bonaerenses tomaron una medida de fuerza en solidaridad con los colegas de Chubut. 2 maestros buscamos, no gremialistas en este caso, 2 maestros que en enero están trabajando en las colonias para poder sobrevivir, para poder parar la olla. ¿Qué dicen ellos ahora que les devuelven este dinero de los paros que habían realizado? ¿Les viene bien? La realidad es que durante la gestión de María Eugenia Vidal, los docentes nos sentimos afectados y vulnerados con respecto a nuestros derechos. ¿En qué sentido? Cuando realizamos el apoyo a nuestros colegas de Chubut, todos aquellos docentes que participaron de la protesta, se les descontó ese día, que teóricamente es un derecho, porque la huelga es un derecho de todos los argentinos. Y bueno, la señorita gobernadora, exgobernadora María Eugenia Vidal, no lo respetó para nada. Hicieron un recorte en el salario docente innecesario, o sea, es como que vos vas a hacer cumplir uno de tus derechos y por hacerlo valer te descuentan plata. Lo único que estaban generando con ese tipo de política era la división entre ciudadanos, docentes y personas, colegas, en todo el sentido. Todo es vivir corrigiendo los abusos del neoliberalismo, a veces cometidos por el Estado neoliberal, por un gobierno de ese cuño, y en otras ocasiones por los privados, que funcionan de la mejor manera, privados bancos, por ejemplo. Lo que hicieron los bancos, cuando el gobierno nuevo decidió darle un bono a los jubilados de 5.000 pesos, uno en diciembre, otro en enero, y no cobrarle las cuotas, una muy buena decisión del ANSES. Durante 3 meses, los bancos, que eran los receptores de ese dinero, dijeron, acá nos vamos a cobrar alguna deudita que tienen. Y manotearon el dinero de los jubilados, ese que generosamente se les daba para que pasaran mejor las fiestas, para que pudieran hacer alguna compra, para estimular el consumo. Los bancos se lo rapiñaron, ahí a la pasada, impiadosamente. ¿Usted cree que tienen necesidad? ¿Que los dueños de bancos van a comer un churrasco más, quitándole a los jubilados lo que tenían? Es una cuestión ideológica. Funcionan de una manera tan egoísta, tan codiciosa, que a eso es a lo que hay que ponerle límite. Y esta es la batalla cultural de todos los días, suya, trabajando como ciudadanos, sabiendo que el enemigo es poderosísimo. El gobierno, por suerte, tomó la decisión de que los bancos tendrán que devolver lo retenido del primer bono. Era necesario llegar a tomar esta medida, de la cual le pedimos un comentario a Miguel Ángel Fernández Pastor. Al momento de efectuar el pago del bono, los bancos, acostumbrados a sacar ventaja de todo, le intentaron cobrar una comisión, o se la cobraron, en realidad una comisión a los beneficiarios de la Seguridad Social por el pago de ese bono. Automáticamente el Banco Central reaccionó y les ordenó la devolución de esa comisión.
Esa comisión, que si bien individualmente es de poco significado, en el conjunto de los beneficiarios, o sea que se pagaron 9 millones de bonos, tenía una significación económica muy alta en las arcas de la seguridad social. Era necesario. Tienen ellos que quitarle a los abogados al paso. Aprovechemos y les cobramos. Era un gesto generoso, amplio, muy esperado por otra parte, por quienes han recibido palos de todos lados. Los estafó el gobierno, los estafa el capitalismo, del que ellos son los más activos vencedores. Hablamos de los bancos. Había que poner al Banco Central atento, mire lo que pasa, se están cobrando, saquemos una circular, peleemos. Y los bancos, ¿qué habrán perdido? Es el vicio, es esa forma codiciosa de comportarse dentro del capitalismo que lo hace peor todavía. Si básicamente tiene sus defectos, esa forma de vivir que culturalmente es la gran vencedora de la historia de la humanidad, mucho peor todavía cuando estamos en términos neoliberales y les quedó el vicio. Cambió de gobierno, pero el sello todavía se impone. Mire este dato sobre lo que hicieron con el Fondo de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía ha perdido el 70% de su valor en dólares. Esto está dicho por Vanoli. Del ANSES echa las primeras cuentas. Bueno, ¿por qué salen tan impunes de todo esto? Y porque tienen a los medios de comunicación. Lo dice Tiempo Argentino. ¿Usted cree que va a leer esto del 70% en los diarios mafiosos de Manieto y los Aguirre? No, se lo van a escatimar. Y usted como ciudadano no va a tener posibilidades de cotejar comportamientos. Por eso es bueno que todo el tiempo, si se va a informar, dé una vueltita más amplia de aquella a la que por comodidad está acostumbrado, porque además si usted busca la noticia, pone sustentabilidad o algo por el estilo, una noticia que usted esté buscando, los primeros que aparecen por su enorme poder, por el dinero que vuelcan y por ser los más consultados son ellos. Entonces usted tiene primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, Clarín, Nación, algún portal de enorme importancia, y nunca le llega a usted el momento de buscar la noticia donde le pueden decir alguna verdad, y no las mentiras permanentes en las que ellos caen, y también algunos personajes como Pichetto. Lo de Pichetto nos va a llevar a algo muy doloroso que sabemos de la ciudad de Mar del Plata. Pero antes queremos hablar de Pichetto, que es el más pobre de todos los individuos de este momento, pobre de espíritu, pobre también en cuanto a la inteligencia, porque al fin de cuentas le da un palazo a la inteligencia para poder decir estupideces como estas. Migraciones en la Argentina. Yo creo que hay problemas y dificultades y hay una pobreza estructural. Hará hambre famélica para andar repartiendo vales y valecitos por todos lados. Bueno, ¿qué hicimos con la UH, con los planes, con más de el 70% del presupuesto nacional que se ha puesto de recursos de los argentinos que trabajan, de la clase media que trabaja? ¿Dónde está la plata esa? Entre la episcopal, los curas, que han exagerado en la Argentina y han puesto el hambre famélica como bandera. Una derrota fenomenal para este país. Y después quieren hacer una misa de superando la grieta, cuando ellos fueron parte de la grieta. Paco Olveira es uno de los héroes civiles de esta sociedad en los últimos años. No hay muchos que hayan luchado abrazo partido contra esta construcción cultural permanente que hacen los medios de comunicación y que hacía el gobierno de la derecha, que además es una lucha internacional que no se agota en las fronteras de la Argentina. Lo convierte a Paco en un personaje excepcional. Y Paco le tuvo que decir algunas cosas a Pichetto. Dice, Pichetto lleva razón. Una carta que rápidamente le queremos presentar, compartir con ustedes, que escribió en Página 2. Se la ponemos, por favor, porque allí están expresiones que hacen a lo que Paco Olveira, representando el conocimiento de aquellos que están cerca de la gente, tiene para decir. ¿No está el complemento? Bueno, le debemos eso a Paco. ¿Pero qué todo esto? ¿Por qué lo de Pichetto y lo que Paco Olveira tenía para decir? Porque la mitad de los niños de Mar del Plata sufren malnutrición infantil. ¿Quiere tomar nota? No se quede indiferente, no lo mire como una noticia más de las miles que usted recibe, en este caso a través de la televisión. La mitad de los niños de Mar del Plata sufren malnutrición infantil. Esto fue en el segundo semestre del 2019. Estamos hablando de una ciudad que votó otra vez neoliberalismo. Yo creo que la gente de mi edad, que se va a vivir a Mar del Plata, debe tironear muchísimo
a favor del conservadurismo de esa ciudad que otra vez quedó en manos del PRO. Parece mentira, pero es así. No toman nota de esto. Luego, cuando de estos niños, algunos de ellos, muy poquititos, tengan que salir a pelear, a salir de caño para confrontar con esta realidad espantosa que les toca ahora vivir, y se conviertan en lo que la sociedad llama delincuentes, sin tomar en cuenta los delincuentes que arrastran a la gente, a millones de personas a esta situación, los estigmatizamos de la peor manera. ¿No es un milagro? A veces, que tanta pobreza y tanta hambre terminen con una persona que sale a buscar trabajo, que sale a romperse el alma en la vida. A mí siempre me parece maravilloso que los pobres, los explotados, los que siempre están relegados en todas las posibilidades, salen todas las mañanas a ver si consiguen trabajo, padres con hijos que no comieron bien anoche, y salen a buscar una manera de vivir que se compadezca con lo que se ha acordado socialmente, con los códigos escritos por quienes de antemano los habían robado a ellos. Es bastante penoso. Lo que decía Paco, los curas no inventamos el hambre. Tomémoslo en primer plano, que es muy bueno. Acérquense con rapidez, que vale la pena. Fue una construcción paso a paso del gobierno con el que usted hizo un acuerdo electoral y del que pareciera funcionar como vocero, les dice Paco a Pichetto. En lo que sí lleva razón es que algunos curas, no todos, jugamos la partida denunciando desde el primer momento, oponiéndonos a las políticas que el macrismo impulsaba y advirtiendo que nos llevarían al desastre en que nos encontramos y que gracias a las políticas del Frente para Todos ahora se empieza a revertir. Ojalá que tenga razón Paco en esto. Ustedes hubieran preferido, en palabras del Papa Francisco, que nos quedáramos administrando la miseria, esa que produjeron, es decir, que organizáramos merenderos, comedores, que nos calláramos la boca. Hubiéramos sido aplaudidos y hasta premiados con suculentos subsidios. Este es el dolor que provoca la malnutrición, lo que dice Pichetto, la pobreza es un invento de los curas, y esto que un maravilloso cura de opción por los pobres, como Paco, le responde. Ayer, en una nota muy importante de Gustavo Silvestre, habló el presidente de la República. Habló de 1000 temas, nosotros tenemos que seleccionar algunos. Hemos tomado, por ejemplo, lo que dijo sobre las obras públicas. ¿De cuándo me escuché dar clases de obra pública? Y cuando llegué y vi lo que hicieron, no lo puedo creer. ¿Por qué? Pues no hicieron nada. ¿Y las famosas PPP no funcionaron? Nada. Las obras públicas son unos pocos kilómetros de rutas y algunos servicios cloacales y de agua, no mucho más que eso. Y el Metrobús, que es el gran hallazgo. Nada. Por eso todavía asombra recordar ciertas expresiones de Macri. Esto que no es relato, porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Es bueno que de vez en cuando recuperemos ciertas imágenes y dichos de estos personajes. Mire, han hecho mucho daño. Han condenado a millones de personas a un hambre que no va a desaparecer con rapidez. Y lo han hecho perversamente, porque siempre tuvieron muy claro que estaban abusando, que estaban haciendo trizas al país. Y le dieron para adelante, y seguían con la mentira. Y ahí quedaron con la expectativa de volver. Por eso el trabajo de ciudadano. Por eso usted tiene que saber la diferencia que hay entre lo que pasa ahora con las tarifas congeladas y a discutir, para que no todo vaya de su bolsillo a las empresas y que las cosas no sean como eran antes, como decía ayer Alberto Fernández. No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad en la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. Bueno, salió esto del Fondo Monetario, enseguida vamos con las tarifas. Lo del Fondo Monetario se hace inadmisible. Mire lo que estaban haciendo, a lo cual le respondió Alberto en la charla con Gustavo anoche.
lo que hizo la gente de Bloomberg es anunciarle al mundo que el gobierno de los Estados Unidos le dice al de la Argentina: si ustedes tienen a Evo, si ustedes no rompen con Venezuela, ustedes no van a poder negociar con el Fondo Monetario Internacional. Era mentira, es lo que decía Alberto Fernández, no era verdad, él salió a preguntar. Yo creo que no debía ni preguntar, porque nunca había surgido esta información. Es probable que Trump piense de esa manera, pero todavía no lo está ejecutando. Y los que monitorean los problemas de la Argentina para que sean más acuciantes todavía, dentro de la Argentina, los cipayos, y fuera de la Argentina, los bandoleros internacionales del Fondo Monetario Internacional y de todo ese mundo de bonos, de todo ese mundo financiero, están tratando de, por supuesto, perjudicar todavía más a la Argentina, irla apretando desde ahora, para que no haya más remedio que pagarles. Esa es la denuncia que hacía Alberto Fernández sobre el Fondo Monetario Internacional. Así que no nos pudimos enamorar de Lagarde, ¿verdad que no? Will end up in the whole country crashing on with Christine. Bueno, es tan grave todo lo que sucede. Es tanto el número, tan grande el número de enemigos con los que hay que confrontar. Están tan acostumbrados, tan enviciados a ganar ellos solamente, que se llevan por delante todo, incluso el hecho de obviedad total. La gente sabe, el ciudadano, el que trabaja un poco de ciudadano, que el campo, gracias a Macri, tuvo una transferencia de 15.000 millones de dólares, calculados a esos 82 del dólar turista. De lo que hay que pagar por el dólar, estamos hablando de 1.400.000 millones de pesos. Y se endulzaron tanto que ahora lo siguen queriendo todo para ellos. Y que siga el país muerto de hambre, y que sigan los comedores y los merenderos, que continúe toda esa desgracia de la Argentina. Después Clarín, asombrado, La Nación titulan 40% de pobreza, dice la UCA. Mire qué barbaridad. Y en cuanto puedan, se lo van a endilgar al gobierno actual. No se puede vivir de esta manera. El campo otra vez está amenazante, las retenciones, nuevas amenazas del campo, no es la 125. Anoche el propio Alberto Fernández decía haber aprendido de esa época. Pero yo de la 125 aprendí, ¿eh? No, para mí no fue gratis. Por ejemplo, aprendí que la producción de soja, el 80% de la producción lo tienen 20 productores y el 20%, perdón, el 80% de la producción la tiene el 20% de los productores y el 80% de los productores tienen solo el 20% de la producción de soja. Entonces no todos pueden pagar del mismo modo, no todos tienen la misma entidad. Y por eso en la ley yo mismo hice agregar un artículo ordenándome a mí diferenciar los productores para darles reintegros y para que no todos paguen lo mismo. En eso estamos trabajando. Y si no piensan igual, atentan contra ellos. Ya sabe lo que le pasó el otro día a un hombre que lo pudieron haber llevado a la muerte, aflojándole las ruedas de... Es increíble el proceder. Están muy atrapados. Si hay alguien que piensa distinto, ¿qué le dice el peón al patrón? El trabajador de campo. Cuando el patrón le dice, tenemos que ir a la ruta, che, estos tipos se están queriendo quedar con tu plata. Ya vieron dónde los hacen vivir, cómo los hacen vivir en líneas generales. No todos. No se puede generalizar, por supuesto. Y cuanto menos tienen los hombres de campo, mejor son en su conducta con el trabajador, porque están más cerca, porque lo ven. Los otros son buenos solamente cuando comen un asado y lo palmean el peón. Le dice, vos que sos un fenómeno, sabés cómo cabalga, no tenés idea este gaucho lo que es. Pero después le pagas mal, le pagas el negro y no das trabajo, porque el campo no da trabajo. Lo hemos contado 1000 veces con placas de Julia Estrada, que dieron 5.000 trabajos después de esos 15.000 millones de dólares que embolsaron, dieron 5.000 puestitos de trabajo. Al final, año por año, en algún caso dieron menos trabajo. Entonces, no es posible hacer un país así. ¿Qué hacen cuando vienen con la bandera argentina y la sacuden y viva la patria? ¿Viva la patria de quién? ¿Viva la patria para quién? Me parece que hay que ajustar un poco. Insisto, como dijo Alberto Fernández, esto no es la 125 en la que podían denunciar abusos y sobre todo una segmentación que no existía, que ahora sí está presente, como le decía Alberto Fernández a Gustavo anoche en la nota. Es muy, pero muy triste. Además, el que hace la arenga, mire la catadura moral de los líderes del campo, mire lo que es este Chevere.
insustituibles, independientemente de lo que se está hablando acá. Todo lo que dijeron tiene toda la lógica. Y no le pidan permiso a la opinión pública, muchachos, por favor. Son el verdadero sector capitalista de la Argentina, que arriesga, que invierte, que trabaja en serio, en la ganancia y en las pérdidas. Increíble personaje. ¿Sabe quién es Echeverre? Es un personaje divino. Es uno de esos tipos insólitos que hay que padecer porque representan una forma de poder, aunque él sea nada. Mire, una plaquita para que usted no se olvide de quién es Echeverre, líder seguramente de lo que el campo puede llegar a desatar si no se calman entre ellos mismos. Tenía trabajadores en negros en sus campos, lo contó Sebastián Premisi, gran periodista. Tenía 2 personas viviendo en una situación infrahumana, 2 hermanos. La Procelac lo denunció por evasión tributaria, un precioso personaje. Su hermana Dolores lo denunció por estafa y vaciamiento de empresa. Robó a la hermana, el tipo. Algo más. Hay más placas, hagámoslo con rapidez, porque lo único que quiero es un recordatorio para que vean ustedes quién lidera todo esto. Celebró el accionar represivo de Gendarmería el día de la desaparición de Santiago Maldonado. Tiene denuncias por maltrato laboral de cuando fue presidente de la Sociedad Rural. Y el personaje, para redondear, nada más tiene 9 empresas cerealero-oleaginosas. Se beneficiaron en 1.933 millones, 9 empresas solamente, al exportar, previo a los anuncios que reponían derechos de exportación, accediendo a información privilegiada. Como vieron la que se venía después de las PASO, el tipo hizo esto. Ayudó a robar de esta manera. Contra esto hay que lidiar. Y hay que hacerlo más o menos en forma delicada, tratando de construir un puente con los que puedan pensar distinto a eso. Por eso Alberto Fernández, en su calidad de presidente, puede ser menos enfático que lo que nosotros nos permitimos, porque es muy indignante cada uno de estos personajes, pero si el presidente se deja llevar por esa indignación, se rompe todo. Entonces tiene que trabajarlos de a poquito, hacerles entender, nos estamos confrontando, es un tiempo de necesidades. A mí no me interesa que sea un tiempo de necesidades cuando se trata de reclamar derechos, pero de todas formas lo hace el nombre de lo que está pasando en esa banderita que muchas veces lleva la patria. La sacan de la enorme camioneta de la que compraron 60 o 70 mil en apenas los 2 últimos años y dicen viva la patria. ¿La patria de quién? La patria propia y la del peón al que ellos van a sacar a la ruta. Es bastante penoso lo que en ese sentido sucede. Mire lo que ocurría con las tarifas que le quería mencionar. Escuchemos primero a Alberto Fernández. Yo no quiero empresas de servicios energéticos que solo trabajen para su beneficio. Yo quiero empresas de servicios energéticos que den energía a los hogares y den energías a la producción argentina. Eso es lo que necesito. Y si yo tengo empresas de servicios energéticos que las pymes o los hogares no pueden pagarlo, es lo mismo que no tener servicios energéticos. Entonces la tarifa tiene que ver, como dirían los sociólogos, con los términos de riqueza de una sociedad dada en un momento dado. Yo necesito que la luz y el gas valgan lo que razonablemente pueden valer teniendo en cuenta los términos de riqueza de la producción de la industria argentina y del ciudadano medio argentino. Está muy bien, Alberto Fernández. Y eso que es un día de cierto desencanto por la expresión, para mí poco feliz, de hablar de los presos políticos como prisiones arbitrarias. Son presos políticos, están presos los que están todavía presos y a los que siempre se les envía un abrazo solidario porque pensaban como pensaban o como se les atribuía finalmente. Pero son presos políticos, no son detenciones arbitrarias. Y presos políticos es una situación muy grave, de gravedad institucional, en la que tiene que intervenir la Corte Suprema. La cuestión arbitraria es más modesta, y entonces todo demoraría más. Hay gente que está presa injustamente. No es un buen día en cuanto a la relación que nosotros queremos tener con estos temas tan fundamentales. Pero en cuanto a todo lo que tiene razón y todo lo que está luchando el presidente por ordenar las cosas, estaba hablando de las tarifas. Mire esto, Edenor y Edesur, los grandes ganadores del modelo Macri. En el último año acumularon ganancias por casi 4.000 millones de pesos por la suba de las tarifas que pagan los usuarios. Es mucho dinero. Aflojen un poquitito. Entonces, van a congelarse las tarifas. Mire esto otro, que tiene que ver con el mismo tema también. Tarifazo impagable. La luz cuesta hoy 39 veces más que hace 4 años. Felicitaciones a los grandes ganadores. Tristeza para los perdedores, que son millones y millones
de personas, que por lo menos ahora van a estar 6 meses sin que les venga una boleta y tengan que recibirla pensando que un terremoto, poco menos, ocurre en sus hogares. Y para terminar, el presidente habló también del tema que hace a la actualidad, lo que va a pasar esta semana, mucho menos de lo que uno pensaba, porque salvo Carrió, los medios que llamamos dominantes, los diabólicos, los que hicieron creer a la gente, ya no se animan tanto. Después de lo que pasó con Netflix, después del libro de Dugan, aquellos que desde el primer día dijimos que era un suicidio, hemos empezado a tener más razón que nunca en este último tiempo. Pero Carrió no afloja en la maldad, en la miseria. El sábado 18 voy a estar, dice la heroína, en la marcha por el caso Nisman. Dice caso. No se anima a la palabra homicidio. Y no crean en nada de lo que diga Moreno Ocampo. Moreno Ocampo es un poco rival de Sciussi y será por eso que no lo quiere. Ella es un poco Sciussi. Y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol, a Robert Noble, que ahora ya no está y trabaja para los iraníes, es capaz de cualquier fake news. Robert Noble pasó de la Interpol a che pibe de los iraníes. Los iraníes que siguen sobrellevando o teniendo que afrontar una acusación cada día más débil. Ahora le vamos a mostrar algo al respecto. Pero también el pájaro rojo de Juan José Salinas, uno de los periodistas más ilustrados en este tema, más allá de que uno no pueda estar de acuerdo línea por línea con lo que dice. Caso Nisman, la polémica que provocó el documental de Netflix pone en valor el atentado a la AMIA. Y entonces dice, uno de los grandes aciertos del documental es haber entrevistado a 4 oficiales de la Gendarmería que intervinieron en una pericia remota ordenada por la ministra de Seguridad, impericia, cuyo resultado, que habría sido un asesinato, fue dado a conocer por Clarín antes de que se iniciara. El anuncio de la ministra que está ahora al frente del ministerio en el actual gobierno, enfureció a los editorialistas de La Nación y Clarín, que saben que ese es el talón de Aquiles de un supuesto asesinato por el que solo está procesado quien le prestó a Nisman una vieja pistola que tenía registrada a su nombre Diego Lagomarsino. Y sobre esa pericia de Gendarmería también, en el reportaje de Gustavo, anoche habló el presidente. La ministra a la auditoría para determinar si la Gendarmería recibió presiones para que hagan esa autopsia sobre Nisman y ese veredicto que tuvieron, que es tan controvertido, que choca con el peritaje que hizo en su momento oficial la Corte, los peritos de la Corte. Es una... Bueno, ya todos saben lo que pienso al respecto. Sí. No, que después se enojan conmigo, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy haciendo cálculos, tengo 35 años más o menos de profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Yo nunca vi una pericia de esa naturaleza. Una pericia que determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos. Exactamente. Yo nunca vi una cosa igual. Pero bueno, ¿pero cómo no se contrastó con la pericia oficial de la Suprema Corte, de los peritos de la Suprema Corte? Es que dice algo totalmente contradictorio. Por eso... pero además dice cosas llamativas. Quien haya visto el documental de Nisman, por ejemplo, la afirmación del horario de la muerte. Exacto. Que dicen que es un cálculo matemático. Sí. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Increíble. Es increíble. Y si usted no vio la obra, o si la vio y un poco algunas cosas pasan en la velocidad de tantos detalles que aparecen, vale la pena, por eso que decía Alberto Fernández, ver a uno de los gendarmes. Los 4 son algo muy difícil de presentar, pero mire a este que justamente alude a lo que decía Alberto Fernández sobre una pericia que da con precisión la hora de la muerte de Nisman, con un cálculo matemático, dicen ellos. Sacaron cuenta, 2 más 2, 4, dividieron las 2 de la mañana con las 4, multiplicado por el alba que estaba surgiendo, dividido por, qué sé yo, la autopsia que hicieron otros y que nosotros nunca hicimos, nos dio esto. Un cálculo matemático para calcular a qué hora fue una muerte que ocurrió hace años, con un análisis hecho después de lo que dijeron Julián Guarino, los integrantes
del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia. ¿No es increíble lo que ha pasado en Argentina? Es increíble. Y en este caso en particular, vos hacías mención muy bien de esta cuestión, ¿no? Una cuenta matemática para algo que tiene que tener, obviamente, otros elementos. Los que tuvieron los verdaderos peritos. Exactamente. Que tenían el cuerpo, hicieron la autopsia, calcularon todo, después tenían todos los otros elementos en juego. Todo para hacerle el juego, esto va por mi cuenta, a Clarín y a la ministra de Seguridad. No hay decoro en este tipo de comportamiento. Pobre hombre, se prestó a hablar porque un error. Los 4 de Gendarmería que hablan, todos ellos dan mucha pena y cada cosa que dicen revela cuál fue la verdad. Es un aporte para que todos podamos tomar contacto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿de dónde surgen las conclusiones? Surgen de cuestiones como estas. Fue mucha actividad por ahí. Hay mucha actividad. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. A ti. Muchas gracias. Lucila, por favor.